Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de socialización de la convocatoria para el programa Jóvenes Investigadores 2025. Hoy vamos a conversar sobre los términos de referencia de la convocatoria, las fechas claves para participar y todo lo que tiene que tener en cuenta para postularse. El programa Jóvenes Investigadores le ofrece a los estudiantes que tienen interés y potencial en el campo de la investigación la oportunidad de conocer desde la práctica las dinámicas de trabajo científico colectivo. Esto les permite consolidar su perfil investigador e iniciar su carrera en este campo. Además, también le ofrece oportunidades a los grupos de investigación para que desarrollen su estrategia de formación de investigadores como una alternativa para el fortalecimiento de sus capacidades científicas y su proyección a futuro. Hoy nos acompaña para explicarnos con más detalles de qué se trata la convocatoria Diana Díaz. Diana es profesional de la Vicerrectoría de Investigación y ella es quien lidera y acompaña el programa Jóvenes Investigadores. Les recuerdo que al final de esta sesión vamos a tener un espacio para resolver todas las preguntas que tienen. Entonces las pueden dejar en el espacio de preguntas y respuestas o en el chat que las vamos a recopilar para resolverlas al final. Eso es todo. Les voy a dejar también en el chat el enlace al portal por si todavía no lo tienen, donde pueden consultar y encontrar toda la información de la convocatoria. Diana. Muchísimas gracias, Daniela. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a empezar entonces resaltando lo más importante de esta convocatoria de Jóvenes Investigadores 2025, que es el plazo máximo hasta el 19 de mayo para presentar la carta de intención, los grupos que están interesados en participar. Como novedad les contamos entonces que el total de todos los cupos que será toda la universidad todavía no lo tenemos definido en los términos de referencia porque primero vamos a esperar el resultado de todos los grupos que se nos postulen para esta convocatoria. De tal manera que cada grupo activo de la Universidad de Antioquia que desee participar nos debe de enviar una carta de intención firmada por el coordinador del grupo de investigación indicándonos el nombre completo del grupo, el código de MinCiencias y el nombre y cédula del tutor que se selecciona en ese grupo va a ser el que va a acompañar la pasantía del estudiante. Es un cupo por cada grupo de investigación. Entonces, posteriormente, luego del cierre del 19 de mayo, que más adelante les voy a dar el cronograma con detalle, vamos a publicar el resultado de cuántos cupos se postularon y con base en ello vamos a poder informar de la duración que van a tener las pasantías de los estudiantes, porque debido al tema de recursos que tenemos tan limitados, la decisión que se tomó en el CODI fue justamente de tratar de favorecer el mayor número de grupos de investigación, pero reduciendo el número de meses de la duración de la pasantía. Podríamos pensar que si se nos presentan los 324 grupos activos que tenemos en la universidad actualmente, eso nos darían pasantías de mínimo 7 meses. No obstante, en el caso de que se presenten menos grupos, pues esta duración puede subir a 8 meses, 9, o ojalá pues podamos subirlos hasta los 12. Muy bien, entonces lo importante, como les decía y les reitero nuevamente, hasta el 19 de mayo a las 4 de la tarde vamos a recibir esa carta. Formato libre, en un correo, firmada por el coordinador de grupo. Es simplemente decir que manifiestan su intención de participar por un cupo y nos informan el nombre del grupo, el código de MinCiencias y el nombre y cédula del tutor que acompañará al estudiante. Nada más, no estamos hasta esta fecha en esa carta, no estamos indicando ni plan de trabajo, ni nombres de estudiantes, nada, solamente es manifestar esa intención de participación. Bueno. El presupuesto que tenemos, como muchos ya lo pudieron haber consultado en los términos de referencia, 1.639.872.000 pesos del presupuesto CODI para este año. Esas pasantías nos van a equivaler a un pago mensual de 711.750 pesos, que es el medio mínimo mensual legal vigente en este momento.
Para los que me han estado preguntando en el correo, si los convenios que se mandan a financiar con recursos de proyectos de investigación o con recursos de los grupos de investigación, a partir de este momento ya pueden manejar esta tarifa de 711.750 mensual, la respuesta es sí. Si de pronto algún convenio de esos que venía en trámite va a iniciar el 15 y ya pidieron CDPs y los pidieron con el valor anterior de 650.000 y lo quieren dejar así, no hay ningún problema. Pero ya a partir del 1 de junio sí vamos a seguir manejando la tarifa de los 711.750 mensuales. Bueno, en cuanto al cronograma, entonces, que tenemos para esta convocatoria, la convocatoria abrió el 5 de mayo. La presentación de la carta de intención va hasta el 19 de mayo a las 4 de la tarde y vamos a publicar los resultados de los grupos que se postularon con esa carta el 26 de mayo del 2025. Luego de esa Diana, dejamos de escuchar. Denme un segundo que parece que Diana se quedó sin internet. Entonces, esperemos un segundito que se vuelva a conectar. Diana, ahí no te estamos escuchando y la imagen se congeló y como que te sacó de la transmisión. Revisa, ¿tienes el micrófono apagado o de pronto no tienes seleccionados los audífonos en la salida del Hola, micrófono? ya me Ahí sí, escucho. súper bien, sí. Perfecto. ¿Y todavía están viendo la presentación? No, no vemos la presentación. Ok, fue como que se hubiera caído el internet y volvió y Sí, llegó. hoy, Ya estamos hoy el bien internet de en la nuevo universidad está conectados. muy intermitente. Ahí sí está súper bien. Muchas Sí, gracias. perfecto. Bueno, entonces continuamos. Vamos entonces a hacer esa apertura del CIU el 3 de junio y vamos a cerrar la convocatoria el 11 de julio. ¿Sí? Ese es el plazo que tienen para registrar la información en el CIU a partir del 3 de junio y hasta el 11 de julio. La publicación ya de los resultados definitivos la daríamos el 8 de agosto y a partir de ahí todos tienen plazo hasta el 1 de septiembre, ahí sí para registrar la información del estudiante que se defina. Todos los estudiantes van a iniciar la pasantía el 1 de octubre, nuevamente como hicimos los 2 años anteriores, de tal manera que si alguien le quiere dar continuidad a un estudiante de la convocatoria anterior que se acaba este año, el 30 de septiembre, pueda inmediatamente iniciar la nueva pasantía que arranca el 1 de octubre. El trámite de los convenios solo lo vamos a realizar en esas fechas que estamos diciendo para que todos inicien el 1 de octubre. No habrá lugar a solicitudes de prórroga o de plazos para seleccionar el estudiante. Muy bien. Mm, Las condiciones entonces para que los grupos participen ya no estamos manejando en esta convocatoria que el grupo esté reconocido por MinCiencias. Eso se eliminó de ahí, precisamente como lo han eliminado de las convocatorias CODI internas, porque sabemos todos que la última medición que tenemos de MinCiencias es del 2021 y que además cada vez hemos tratado más de irnos como alejando de esa brecha que nos une a hacer unos grupos, digamos que de alguna manera medidos por ellos, ¿cierto? Entonces lo que quisimos fue tratar de dar una cobertura y una oportunidad al mayor número de grupos de investigación activos de la universidad, que a la fecha tenemos 324. Tener obviamente actualizada la información en el Group LAC, eso sí es indispensable para todos los grupos que participan. Presentar el plan de trabajo del joven investigador que ya les dijimos en su momento, les abriremos el CIU para que registren allí la información y solicitar un solo cupo por grupo.
En cuanto al plan de trabajo del estudiante, recordemos que ustedes deben definir con los estudiantes claramente las actividades individuales y colectivas de formación en investigación e innovación de cada estudiante. En ningún caso se pueden dedicar a labores administrativas o de extensión que no estén relacionadas con las actividades de formación de joven investigador. Adicional a esas actividades que ustedes hagan con los estudiantes, obviamente deben de tener en cuenta o dos actividades de obligatorio cumplimiento. Ellos deben realizar un curso de la agenda de formación en cultura científica, 8 horas de asistencia. La agenda de formación se oferta mensualmente y también ofrece cursos virtuales para que, por favor, cuando ustedes ya conversen sobre el plan de trabajo con el estudiante, puedan tramitar su cronograma de trabajo e incluirle dentro de alguno de los meses el momento en el que deben de realizar este curso. Recordando aquí que ustedes como tutores son los interventores de los estudiantes y los responsables de los reportes de pago de ellos contra el cumplimiento de cada una de las actividades que ustedes asignan en el plan de trabajo, incluidas estas dos obligatorias. Y está también entonces la actividad de apropiación social del conocimiento o la de difusión, escogiendo una de las dos. En los términos de referencia tenemos un anexo que es la tabla de actividades de obligatorio cumplimiento, donde les damos detalles de qué se trata esta actividad de apropiación o la de difusión para que lo tengan en cuenta. Si desde la Vicerrectoría de Investigación se ofertan espacios y escenarios para cumplir con estas actividades, perfecto, y si lo podemos aprovechar, perfecto. En el caso contrario, ustedes al interior del grupo, con su tutor y joven investigador, pueden conseguir esos espacios o esos escenarios como los clubes de revista, los seminarios frecuentes que hacen los grupos de investigación para que ellos ahí puedan realizar esta actividad de difusión o de apropiación buscando sus propios escenarios. Eh, y por último, les quería mostrar pues como en resumen los principales cambios que tuvimos, que fueron, como les digo, financiar un solo cupo por cada grupo activo de la universidad. Obviamente, pues esto nos dará de pronto un menor número de meses en la ejecución de la pasantía, pero no obstante, invitamos a todos los grupos que con recursos propios de las estrategias de sostenibilidad propias del grupo, de proyectos de investigación, si alguien quiere de pronto aumentar la pasantía del estudiante, podemos conversar en su momento y hacer una adición a esos convenios para que sean por un tiempo mayor, ¿cierto? Bueno, en caso de renuncias no habrá lugar a reemplazos. ¿Por qué? Porque si las pasantías finalmente nos duran 7 meses y el estudiante que renuncia, por decir algo, alcanza a ejecutar 4 meses de esos 7, solo van a quedar 3 para un reemplazo y los reemplazos no se pueden hacer por menos de 6. Es por eso que estamos indicando esta situación. No obstante, puede pasar que un investigador aplique con ustedes para iniciar la pasantía y que al mes o antes de iniciar el convenio renuncie y diga, no, yo mejor no voy a estar en la pasantía. En esos casos ya especiales podemos conversar y tramitarle el reemplazo. Recordemos que los grupos no tienen que estar reconocidos por MinCiencias, que vamos a manifestar primero que todo en la carta de intención el deseo de participar en la convocatoria y que la duración pues, de la pasantía la vamos a dar al final cuando tengamos ya el resultado de los grupos que se nos presentaron. Entonces, eso era como básicamente lo que teníamos para comentarles, porque queremos dedicarle la gran parte de la reunión a las preguntas que sé que tienen muchísimas preguntas. Entonces, si quieres, Daniela, si ya hay algunas por ahí escritas, les vamos dando paso a Tenemos resolver. dos preguntas del chat y te iba a proponer, si quieren podemos usar la opción de levantar la mano y yo Perfecto. les voy activando el micrófono para que puedan ir preguntando. Entonces, empecemos con las del chat. Isabel pregunta, ¿el grupo debe tener un proyecto de investigación activo? Si ese es el caso, si tenemos dos proyectos que finalizan en 6 meses, ¿aún podemos participar? Bueno, en los términos de referencia no estamos colocando como requisito tener un proyecto activo. De hecho, no está en ninguna parte de los términos de referencia. No se requiere tener un proyecto activo. Las actividades de formación en investigación que ustedes van a asignar en el plan de trabajo del estudiante, las van a asignar en
Pueden, si quieren, en el marco de un proyecto que tengan, perfecto. Si no, en actividades propias del grupo de investigación, desde que sean de investigación y que no sean labores administrativas. Nancy nos pregunta, ¿los tutores no pueden ser profesores de cátedra? Sí, en los requisitos aparece que puede ser un profesor de planta, ocasional o de cátedra, que es muy importante. Si es de cátedra y ya se está ejecutando la pasantía y por alguna razón se le acaba su contrato de cátedra, antes nos debe de informar por si es necesario hacer un cambio de tutor para que ese estudiante no se vaya a quedar sin reporte de pago. Porque nos pasa que cuando el profesor de cátedra termina el contrato, así le vayan a renovar, hay un periodo de tiempo donde queda como un espacio sin contrato y ahí no le va a funcionar el CIPE para realizar el reporte de pago. Entonces es importante comunicarnos ese tipo de novedades con tiempo para que podamos realizar el respectivo trámite en el CIPE. Puede que tengamos que cambiar un tutor solamente por un mes para el reporte del pago, como puede que lo tengamos que cambiar ya permanentemente porque no le renovaron contrato al docente de cátedra y en ese caso tramitaríamos un otro sí al convenio con ese cambio de tutor y ya esa persona seguiría reportando los pagos en el CIPE. Listo, tenemos dos preguntas de Cristina. ¿Las actividades de los estudiantes deben vincularse solo a un proyecto de investigación? ¿Solo a un No. proyecto de investigación que esté registrado en el SIU o en un proyecto con recursos financieros? Recordemos que no es necesario, o sea, si ustedes quieren enmarcar actividades en algún proyecto de investigación, bien, si no, no es un requisito, no va a ser algo obligatorio. Liz también nos pregunta, ¿es posible que un profesor ocasional, que es al mismo tiempo estudiante en la universidad, puede participar como tutor? Si tiene contrato como docente ocasional, puede participar como tutor. María Isabel nos pregunta, ¿cómo saber que los grupos de investigación hacen la convocatoria para estudiantes? ¿Ellos ya tienen seleccionado o la convocatoria es pública? Bueno, la selección de los estudiantes al interior de un grupo de investigación le compete al grupo. De hecho, en los términos de referencia, nosotros recomendamos que hagan convocatoria para seleccionar a sus estudiantes, pero es una recomendación, no es una obligación. Si en un grupo de investigación ya tienen identificado un estudiante que cumple los requisitos para ser joven investigador y en ese grupo le quieren dar ese estímulo económico a esa persona, lo pueden hacer y no tienen obligación de hacer una convocatoria pública. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos a manera de sugerencia es porque, claro, lo ideal es que los estudiantes, muchos, varios estudiantes puedan tener la oportunidad de participar, al menos en la selección del joven investigador. Pero hay casos donde nos dicen en los grupos, no, yo ya tengo a alguien aquí trabajando hace rato y como en este momento cumple requisitos, le quiero dar el estímulo, también es válido. Sí. ¿Cómo? Miguel nos pregunta, ¿un profesor que actualmente tenga en ejecución una pasantía puede solicitar otra en esta convocatoria? Sí, claro que sí. No hay ningún problema. Lo importante es que al interior del grupo conversen y definan cuál va a ser ese tutor de ese grupo que va a acompañar la pasantía del estudiante, porque es un solo cupo por grupo. Listo. Cristina nos pregunta si el tiempo de la pasantía del joven investigador incluye las fechas de vacaciones colectivas. Bueno, las pasantías no son contratos laborales, por ende no contemplan periodos de vacaciones. Ellos son estímulos económicos y el convenio de pasantía va derecho. Si inicia el 1 de octubre y digamos que van a ser de 7 meses de duración, pues va a terminar el año entrante sin tener en cuenta ese periodo de vacaciones. ¿Qué sucede en esos periodos de vacaciones colectivas? El tutor es el que pacta con su estudiante de qué manera van a trabajar en esa época. Por ejemplo, hay personas que les asignan actividades que pueden realizar en sus casas, habrán otros grupos que no,
pero eso se les deja a ustedes para que lo conversen con su estudiante. Si, por ejemplo, yo como tutor decido que mi estudiante solo esté en diciembre hasta el periodo que empiece el periodo de vacaciones, entonces no le voy a reportar sino ese mes la mitad. Puede reportar ese mes la mitad y hasta ahí le hizo actividades y en enero vuelve y retoma. Como hay otros que sí les reportan el mes completo porque les asignan actividades para realizar desde casa, como búsqueda bibliográfica o cosas de ese tipo. Entonces, no se contemplan esos periodos de vacaciones. Ya eso es cuestión del reporte. El reporte de pago, ustedes lo determinarán. Si lo hacen por medio mes o solo por los meses que esté el estudiante haciendo la actividad, en fin. Bueno, Valentina pregunta, ¿el joven investigador puede pertenecer a otra facultad que no sea en el departamento en que está inscrito el semillero de investigación? O sea, el grupo de investigación selecciona al joven investigador. Lo puede seleccionar de la facultad que quiera. Si las actividades de formación en investigación que le va a asignar a ese estudiante las puede realizar independiente del programa académico que esté viendo, no, nosotros no tenemos problema con eso. Esa selección ya es muy, digamos que interna del grupo y del tutor. Hernán nos dice, si soy un profesor titular y al cabo de 5 meses de la práctica del estudiante salgo a sabático, ¿se puede hacer el cambio a otro profesor de cátedra ocasional u otro tipo de vinculación? Bueno, lo primero es que no es una práctica. El joven investigador es un estímulo económico y efectivamente cuando el tutor pues por alguna situación particular ya no pueda seguir siendo el tutor, nos puede solicitar un cambio de tutor en el momento que lo necesite y hacemos el trámite correspondiente. Listo. Después de saber, Darío pregunta, después de saber los cupos finales, ¿es posible tener un cupo adicional 50% del grupo y 50% será la vicerrectoría de investigación? Él pone VI. O sea, lo que vamos a hacer no es dar más de un cupo. Todos los grupos van a tener un solo cupo. Lo que vamos a hacer es jugar con la duración de los meses de ejecución de la pasantía. Si se presentan los 324 grupos activos, las pasantías van a ser de 7 meses. Si se presentan menos, entonces ya puede que sean de 8 meses o de 9 o de 10, pero no es que vayamos a aumentar el número de cupos. Ahora bien, lo que les comentaba en el inicio, si por ejemplo se presentan los 324 grupos, hacemos pasantías de 7 meses y un grupo quiere aportar recursos para que, además de los 7 meses que le van a dar en la vicerrector, pues financiados con recursos del CODI, le complemente de alguna manera los otros meses que quedan faltando para ajustar 12 y ellos van a poner el recurso, eso sí lo podemos hacer y hacemos una adición presupuestal al convenio con un otro sí y podemos aumentar pues como ese número de meses de la pasantía. Eso lo podemos hacer. Pero en este momento lo que se va a financiar en la convocatoria es solo un cupo por grupo. Voy a responder dos preguntas que nos están haciendo por acá. Si la sesión queda grabada, si la sesión queda grabada, la pueden encontrar más o menos a partir del lunes o martes de la próxima semana en el enlace donde está publicada la convocatoria. Ya se los vuelvo a poner en el chat. Y Steven nos pregunta que cuál es el correo donde hay que mandar la carta. En el enlace que les voy a dejar, Steven, puedes encontrar toda la información de la convocatoria. Bueno, Sí, también nos pregunta. nuestro correo es apoyo.vin@udea.edu.co, que es el que aparece ahí en el enlace que les va a compartir también. Karen nos dice, ¿puede un estudiante de convenio de pasantía participar en jóvenes investigadores? Si tiene el convenio activo, no. O sea, no, perdón. O sea, el que va a participar en la convocatoria es el grupo de investigación, no los estudiantes. En este momento la convocatoria está dirigida a los grupos. Cuando ellos obtienen un cupo, ellos seleccionan el estudiante que va a ocupar esa plaza de joven investigador.
En el momento que vaya a iniciar ese nuevo convenio, el 1 de octubre, es el estudiante que seleccione no puede estar ejecutando otra pasantía. Tiene que haber finalizado la anterior para poder iniciar una nueva. No puede tener al tiempo dos convenios. Todavía nos pide que le recordemos los requisitos que deben cumplir los estudiantes. Claro que sí. Deben estar matriculados en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia en el semestre que vayan a iniciar el convenio el 1 de octubre, con mínimo 2 cursos matriculados. Y el promedio del semestre anterior les debe haber quedado en 3,5 o superior. Diana Diego nos pregunta, ¿un grupo de investigación puede tener un joven investigador para dos proyectos activos? No necesitamos proyectos. Igual, si quieren marcar las actividades de investigación del plan de trabajo con actividades de 2 proyectos, no importa. O sea, lo importante es que se estructure el plan de trabajo en el CIU con las actividades de formación en investigación que le van a asignar a cada estudiante. Diana nos hace una pregunta sobre un caso específico. Una estudiante se encuentra trabajando en un proyecto como joven investigadora y termina en octubre. ¿Es posible continuar con la estudiante en la presente convocatoria? Si sigue cumpliendo los requisitos para ser joven investigadora y no tiene una pasantía de joven investigadora activa para iniciar la otra el 1 de octubre, puede. Natalia nos pregunta que si ella quiere continuar con un estudiante que ya va a terminar materias, ¿le podría dar continuidad? Si va a terminar materias, no, porque el requisito para ser joven investigador es que esté matriculado con mínimo 2 cursos. Cuando el 1 de octubre que va a iniciar la pasantía, ese estudiante tiene que cumplir esos requisitos, estar matriculado con mínimo 2 cursos. Entonces, no estaría cumpliendo el requisito para ser joven investigador. Cristina nos dice, Diana, gracias. Ahora mencionaste un proceso a seguir con un docente de cátedra tutor si se le termina el contrato. Este proceso se sigue igual para un docente ocasional que también termine el contrato en el tiempo que contempla la pasantía. Sí, claro que sí. E inclusive para uno de planta. O sea, es que las novedades de cambio de tutor se pueden dar de muchas formas, no solamente porque se le termine el contrato a uno ocasional, a uno de cátedra. Pueden ser muchos casos. La novedad de cambio de tutor existe y se tramita, como les indicaba, con un correo electrónico donde nos indiquen la justificación, la fecha a partir de la cual se hace el cambio y los datos del nuevo tutor, quien debe de cumplir también los requisitos para ser tutor y quien debe ser del grupo de investigación, dueño del cupo que se asignó, ¿cierto? Pero el cambio se puede realizar igual. Los tutores que estén en comisión en comisión administrativa no pueden ser tutores a menos que se acojan a la resolución que se indica en los términos de referencia y se haga ese respectivo trámite de resolución ad honorem. Entonces, digamos que como tal, la solicitud administrativa de cambio de tutor existe, es viable, se puede hacer y se hace a través de un correo electrónico. Y más adelante les vamos a decir con un manual del CIU cómo lo pueden hacer desde el CIU. El estudiante puede estar vinculado al CEA como monitor o auxiliar. No, en el momento que inicie la pasantía, el 1 de octubre, y durante toda la ejecución de la pasantía, el joven investigador no puede estar en el CEA. Eh, Sara nos dice, hay un modelo específico para presentar la carta de intención. No tenemos un modelo, basta una carta sencilla donde nos informen la intención del grupo, el interés del grupo en participar en la convocatoria y nos dé los datos del grupo con el nombre completo, el código de MinCiencias, el nombre y cédula del tutor. Eso es todo. No tienen que entregarnos ningún otro dato ni ningún formato. Eso sí que la firma el coordinador del grupo. Juan José hace una pregunta, pero no sé si está lo suficientemente clara. Entonces, uno se tiene que comunicar con el grupo de investigación durante Sí, la claro. convocatoria.
Claro, la convocatoria como está dirigida es a los grupos, no a los estudiantes. Entonces los grupos cuando ganan ese cupo, ellos son los que seleccionan al estudiante. Entonces la invitación a los estudiantes es a que contacten los grupos de su interés y manifiesten su deseo de hacer parte de la selección de los estudiantes que los grupos quieran tener, ¿cierto? Que vayan a realizar. Y acá también nos preguntan, ¿se puede hacer o entrar a hacer parte de un grupo de investigación aún siendo de primer semestre? Sí, claro que sí. Hacer parte de los grupos de investigación no tiene pues como una limitante, un requisito. La invitación es a que te acerques al grupo y empieces como a indagar con ellos cómo te puedes ir vinculando al grupo de investigación. Es que no es solamente a través del programa de buen investigador. Los grupos también manejan otros proyectos de investigación, proyectos de extensión y muchísimas actividades en las cuales a veces tienen que incluir estudiantes de pregrado para ser formados en investigación. Entonces, la invitación es a que se acerquen a sus grupos de interés, en sus facultades y puedan empezar como a indagar sobre esto. Hay dos preguntas que son como muy concretas. Si el tiempo de duración de la pasantía puede ser de 6 meses y cómo verificar si la U tiene activo un grupo específico. La persona pregunta, ¿tiene mi grupo activo? Bueno, las pasantías van a ser mínimo de 7. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para el presupuesto que tenemos, si se nos presentan los 324 grupos de investigación activos que tenemos actualmente, nos daría para cubrir 7 meses de pasantía. Puede que sean más de 7 si se presentan menos grupos de esos 324. Ahora bien, todos los centros de investigación en marzo le reportaron a la Vicerrectoría de Investigación los grupos activos. Todo grupo eh, activo tiene GRUBLAC, tiene código MinCiencias por ende, entonces digamos que está reportado en la Vicerrectoría y mapeado en la Vicerrectoría. No obstante, nosotros les vamos a publicar en el portal el listado de los 324 grupos que tenemos activos en este momento para que ustedes, en el caso de que tengan de pronto alguna duda de si mi grupo está o no activo, puedan buscarse en ese listado. La pregunta si la póliza del joven investigador cubre las actividades en el tiempo de vacaciones y si la matrícula no está activa. Sí, las pólizas de accidentes que estamos manejando cubren de hecho tienen una cobertura que no es interrumpida. Entonces, por ejemplo, en este momento todos los que adquirieron póliza el año pasado se les va a vencer ahorita en junio 30. ¿Qué significa? Que si yo todavía soy un joven investigador activo, en junio me toca volver a renovar mi póliza de accidentes hasta donde dé. Mi contrato da, por decir algo, hasta el 30 de septiembre. Si yo renuevo mi póliza en julio y la universidad nos ofrece una póliza por un año, así mi convenio se termine en septiembre de este año, la póliza se iría hasta junio del año 2026. O sea, me cubre inclusive así se me haya acabado el convenio. Si se envía la carta de intención solicitando 2 cupos para el grupo de investigación, debo enviar nuevamente la carta corrigiendo un solo cupo. Sí, sí, porque nosotros ahí entonces no sabríamos cuál es el tutor. Porque si mandaron 2 grupos, 2 cupos para el grupo, muy probablemente también mandaron 2 tutores. Entonces nosotros no sabríamos a quién se... La invitación es que la persona que nos haya enviado la carta de intención con algún dato errado, por favor nos la vuelve a enviar correctamente y nos indica solo un cupo y un tutor para el grupo. Karen les pregunta, ¿puede un estudiante de convenio de pasantía participar en jóvenes investigadores? Yo creo que esa ya la habíamos hecho, sí. O sea, lo importante es que cumplan los requisitos indicados en los términos de referencia, que hablen con el grupo por si el grupo les quiere
renovar o dar continuidad de la pasantía y tener muy presente que hayan terminado la anterior para poder iniciar una nueva. Inclusive que hayan cumplido con las actividades de obligatorio cumplimiento de la pasantía anterior. Eso también es muy importante porque si adquieren un nuevo convenio van a volver a adquirir las mismas actividades obligatorias, entonces tendrán que hacer nuevamente otro curso diferente al que hicieron en la pasantía anterior y tendrán que hacer nuevamente una actividad de difusión o de apropiación. Pero Diana, que esta ya la resolviste, pero de todas formas la voy a leer porque me parece importante. El tiempo de la duración de las pasantías dependerá de la disponibilidad presupuestal con el total de solicitudes requeridos por los grupos. Sí, nosotros cuando cerremos el 19 de mayo a las 4 de la tarde, el plazo para las cartas de intención, vamos a saber cuántos grupos de esos 324 se presentaron. Y ya con base en eso les vamos a poder decir cuál va a ser la duración de las pasantías. María Claudia nos pregunta la organización y sistematización de un repositorio del grupo de investigación. ¿Se considera una actividad administrativa? Muy buena pregunta. Yo diría que sí. O sea, depende mucho como digamos que de la dependencia o del grupo de investigación lo que maneje, porque yo me imagino que un grupo de o un grupo más de esta área, pues de pronto lo maneje como parte de su aprendizaje en la formación de investigación. Pero otro grupo que no sé, de medicina, ¿cierto? Que de pronto ese tipo de actividad sea más administrativa, no lo debería de colocar como en el plan de trabajo. Porque es que es importante que a los jóvenes investigadores los formemos en investigación. Por eso no les deben de colocar ese tipo de actividades administrativas. Daniela dice, en caso de que por problemáticas comunes en la universidad, en el momento de matricular al estudiante se haya acabado el semestre y estén pendientes de comenzar uno nuevo, es decir, que no se hayan matriculado aún, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo importante es que para iniciar el 1 de octubre, el estudiante que ustedes seleccionen tiene que tener matrícula vigente. No importa si se está acabando el semestre, si está iniciando, pero que aparezca matriculado en Mares el 1 de octubre. Si luego de haber iniciado el convenio en esa fecha, al mes o a los 2 meses se acaba el semestre, los estudiantes no quedan desvinculados de la universidad, porque entre cada cambio de semestre, pues no dejan de ser estudiantes. Ellos entre cada semestre, digamos que pasan a veces 15 días o 3 semanas en ese cambio. Ellos igual siguen activos en la universidad. Entonces, lo que sí se le recomienda al tutor es que tengan muy en cuenta a la hora de hacer el reporte de pago. Ya ustedes determinarán si le reportan el mes completo o solo le reportan una parte del mes mientras se cercioran de que al siguiente semestre ya se volvió a matricular. Porque lo que sí es importante es que siempre que esté, pues que esté matriculado para el reporte de pago. Entonces, ¿cuál ha sido la recomendación? Evalúe usted con su estudiante si en ese cambio de semestre, en esas 2 o 3 semanas que van a haber de receso, usted le asigna o no actividades y le reporta o no el pago. Eso no implica que el mes siguiente, cuando ya tenga la situación académica resuelta, puede retomar de nuevo los pagos o le puede ir adelantando, asignando un poquito más de actividades o si es del caso, le corren. Ustedes como tutores pueden solicitar con tiempo hacer las actividades que dejó de hacer y también ustedes puedan terminar de reportar el pago, porque el reporte que ustedes hacen es mensual. Entonces, si en algún mes dejan de reportarle una parte, 15 días o el mes completo, al mes siguiente pueden ir haciendo el ajuste de los caso, al final de la pasantía hacemos una prórroga por el tiempo que se dejó de reportar con un otro sí al convenio, corremos la fecha final y en ese mes siguiente ustedes reportan eso que estaba quedando como en cola, que nos estaba sobrando.
Sobre ese tema, Hernán pide como una claridad. Si el semestre termina el 15 de septiembre, como es el caso de ciencias sociales, y el siguiente empieza el 15 de octubre, en ese caso no tendría una matrícula activa. Se puede considerar esta situación que es ajena al estudiante, al grupo y a la facultad. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos unos calendarios muy diversos. Todas las facultades tienen diferentes fechas de terminación, inclusive a veces ni siquiera se cumplen. Digamos que hoy dicen que es el 15 de septiembre y puede que ni siquiera llegue a ser así. Entonces, en ese momento evaluaremos, claro que sí, los casos a los que haya lugar. No hay ningún inconveniente. Bueno, Andrés pregunta si en la carta de intención debe poner los compromisos y las actividades que va a realizar el estudiante y si de una vez debe No. identificar al estudiante. No, lo único que vamos a poner en la carta de intención es el nombre del grupo, el código de MinCiencias del grupo y el nombre y cédula del tutor que va a acompañar al estudiante en la pasantía. Solo eso. No vamos a poner nada más en la carta de intención. Cuando ya abramos el CIU para registrar el plan de trabajo del estudiante, tampoco vamos a poner el nombre del estudiante. Lo vamos a dejar como indeterminado, NN, sin definir. Y lo vamos a definir cuando ya salgan los resultados definitivos y vamos a tramitar los convenios. Ahí ya sí vamos a colocar los datos del estudiante que van a seleccionar. Sí. Perdón, Yulitza nos pregunta cuántos estudiantes se podrían incluir por cada grupo seleccionado. Uno, uno porque es un cupo por grupo y cada cupo tiene un solo estudiante. Juan Carlos nos dice, en el grupo que coordino hay varios interesados. ¿Tienen un modelo de convocatoria para definir el que vamos a postular? Si no es así, No. ¿qué criterios sugieren para la selección? No, eso ya es algo interno del grupo. El grupo se debe de reunir con el coordinador y deben definir quién va a ser el tutor del estudiante. Cara pregunta cómo sería la estructura del plan de trabajo que se debe mandar para que desarrolle el joven investigador. Bueno, en el CIU nosotros les vamos, como siempre les hemos colocado, un espacio en el CIU donde se relacionan las actividades de formación en investigación que ustedes le asignan al estudiante, sean individuales y colectivas. Ustedes son los que definen esas actividades. Definen si van a ser en el marco de algún proyecto si quieren, aunque no es pues obligatorio, deciden actividades que sean propias del grupo, todo lo que contribuya a la formación en investigación de un estudiante. Entonces, ustedes lo relacionan allí en ese espacio y eso es lo que se convierte en el plan de trabajo del estudiante. Lo que sí es muy importante es que no vayan a olvidar incluir las dos actividades obligatorias, que son el curso de la Agenda de Formación en Cultura Científica y la actividad de difusión o de apropiación social del conocimiento. De todas formas, cuando nosotros les abramos en el CIU, les habilitemos la plataforma para registrar esta información, les vamos a disponer en el portal de investigación un manual del CIU para que lo tengan como base y guía de cómo van a ir diligenciando esa información. Pero las actividades digamos que las acuerdan ustedes en el grupo con el tutor, las definen ustedes. El promedio de 3,5 es del semestre anterior, o sea, el 25-1 o del programa en general. Bueno, el 1 de octubre, cuando vayan a iniciar las pasantías, ese día el estudiante tiene que estar en ese momento, en ese semestre que esté matriculado con dos cursos. Y es ahí donde van a mirar el semestre anterior. Si en alguna facultad del anterior fue el 25-1, puede que en otra sea el 24-2, porque los calendarios no los tenemos iguales en la universidad. Lo importante es que miren el último semestre, el anterior, qué promedio obtuvo el estudiante, ¿cierto? Ese promedio tiene que ser 3,5 o superior. No importa si es el promedio del semestre o del programa, cualquiera de los dos le sirve.
Bueno, la carta de intención debe ir firmada, además del coordinador, por el tutor. No, solo el coordinador de grupo. Si el joven investigador es de continuidad, se puede poner el nombre del estudiante. No. Cuando les coloquemos en el CIU el espacio para que diligencien la información, van a colocar el joven investigador como indeterminado. No lo pueden definir todavía, así ya lo tengan. Vamos a esperar a que nos habiliten en el momento correspondiente y en la fecha correspondiente para poderlo definir. Por ahora, cuando nosotros dispongamos ese aplicativo CIU para registrar la información, lo vamos a poner indeterminado. En el manual igual les estamos recordando ese pasito. Diana, nos dijiste ahorita que íbamos a publicar el listado de grupos activos. Por aquí alguien que nos está diciendo que todavía no lo encuentra. No los hemos publicado todavía. En el transcurso Ujú. de la próxima semana puede ser. Lo puedes encontrar Sí, publicado. Te voy a poner el enlace en el chat. sí, lo que pasa es que, a ver, digamos que todos los centros de investigación y todos los grupos saben si son activos o no. Entonces nosotros no nos esperábamos, la verdad, este tipo de pregunta. Justo me la hicieron por el correo electrónico y yo consulté con mi compañera Ana de estadísticas si nosotros teníamos publicado ese listado. Y ella me dice que pues todavía no se tiene publicado, pero en marzo sí se trabajó con los centros de investigación la actualización de la información de los grupos. Por eso tenemos 324 mapeados. Entonces, pues activos, ¿cierto? Activos, porque hay muchos grupos que dejaron de estar activos. Y eso nos lo reportó cada centro de investigación en su momento en marzo. Pero entonces, a raíz de esa inquietud que nos había llegado por correo, nosotros decidimos publicarles un listadito con los 324 grupos activos que tiene la universidad hasta el momento, para que en el caso de que alguien tenga como esa duda pueda validar en ese listado. Yo creería que el lunes, martes ya lo tengamos publicado más o menos, porque pues el listado ya lo tenemos. Entonces, hoy se lo podemos enviar a la comunicadora y ya con Daniela agendar un espacio para que nos colabore para subirlo. Y lo pondríamos en la misma parte donde tenemos los términos de referencia. Tenemos dos preguntas sobre un tema similar. Daniela nos dice, un estudiante que está actualmente como joven investigador pagado con recursos del grupo, ¿se puede poner como joven investigador para esta convocatoria, teniendo en cuenta que finaliza antes de octubre? Esa es una. Y Valentina nos dice, Claro. ¿se puede elegir a un joven investigador si tiene una investigación con modalidad? No, discúlpame. Si el grupo desea financiar una estudiante adicional con recursos propios, ¿en qué momento se debe informar esto para que el estudiante sea reconocido como joven investigador? Bueno, independiente de que estemos en convocatoria o no, durante todo el año los grupos de investigación pueden solicitar a través de los centros de investigación la vinculación de jóvenes investigadores financiados con recursos de proyectos de investigación o con recursos propios del grupo de las estrategias de sostenibilidad, por ejemplo. Eso es abierto durante todo el año y esos convenios todos inician el 1 o el 15 de cada mes. Entonces, si usted como grupo ni siquiera tiene que esperar el cronograma de la convocatoria, porque eso es aparte de la convocatoria, en cualquier momento del año, usted se acerca a su centro de investigación, manifiesta pues el interés de conseguir un joven investigador que igual va a cumplir los mismos requisitos y va a seguir los mismos lineamientos de los términos de referencia de la convocatoria, le aplica el mismo valor del medio salario mínimo que estamos manejando de 711,750 y lo puede hacer por mínimo 6 meses o máximo 12 meses, porque quien está financiando no es la convocatoria, sino el grupo o el proyecto de investigación del grupo. Entonces, van al centro de investigación, solicitan e informan de dónde sale el recurso, el centro de investigación tramita los CDPs y nos los envía a nosotros con la minuta de convenio y la hoja de vida del estudiante en los formatos que ya los centros saben cuáles son. En caso de dudas, están publicados esos documentos, también esos formatos en nuestro portal, o me pueden inscribir que con todo gusto se los podemos remitir nuevamente.
y ya desde el centro nos solicitan el trámite y nosotros hacemos la vinculación en el CIPE y queda como joven investigador. Y eso es en cualquier momento del año, independiente de esta convocatoria. Esos no irían por el CIU ni irían por la convocatoria. Nos preguntan si hay un número mínimo de créditos para postularse y si entre los requisitos para que los estudiantes puedan postularse deben tener matriculados 2 cursos con cierto número de créditos. No estamos manejando número de créditos, solo 2 cursos, que tenga matriculados 2 cursos. Desde que inicia la pasantía y durante la ejecución de toda la pasantía lo debe de cumplir. Tener matriculados sus 2 cursos, independiente del número de créditos. Sobre la carta de intención nos preguntan si los datos del tutor deben ir en la carta y qué datos se deben incluir ahí. Sí, nombre y cédula del tutor. Julián nos pregunta, Diana, si un estudiante en prácticas puede acceder a la pasantía. Yo tengo entendido que cuando un estudiante está en prácticas no tiene los 2 cursos matriculados. De todas formas, en el caso de que sí y cumpla los requisitos, yo prefiero que consulte con la facultad si estar en prácticas académicas le permite ser joven investigador, porque yo tengo entendido que no. Hernán nos dice, por lo que he entendido, en esta oportunidad se tendrán 324 jóvenes investigadores, porque este es el número de los grupos de investigación. Sí, o sea, si se nos presentan 324 cartas de intención de participar, vamos a tener 324 estudiantes con pasantías de 7 meses. Si el tiempo, supongo que de la pasantía es menor, entonces los requisitos deben ser menores a la pasantía anterior de un año. No, los requisitos y las actividades de obligatorio cumplimiento van a ser las mismas. ¿Por qué? La verdad es que si observamos históricamente, se han ido reduciendo los requisitos y las actividades de obligatorio cumplimiento. En este momento, las pasantías que se hacen financiadas con recursos de proyectos o de estrategias de sostenibilidad se hacen por mínimo 6 meses. ¿Qué significa eso? Que es como el tiempo mínimo que se estableció que se definió desde el CODI, en el que se considera que se puede contribuir a la formación de un estudiante en investigación. Entonces, obviamente, si yo voy a tener una pasantía de 7 meses, pues digamos que el plan de trabajo, los alcances de ese plan de trabajo no van a ser muy grandes, ¿cierto? Porque entonces no lo voy a lograr en 7 meses. Entonces, ustedes como tutores deben tener eso en cuenta a la hora de designar de asignar esas actividades de formación, cuáles son las que van a colocar, ¿cierto? En el plan de trabajo para que sean alcanzadas dentro de esos 7 meses. Y en cuanto a los requisitos, independiente de que mi pasantía sea de 7 meses o de 12, yo tengo que estar matriculado y tengo que tener mínimo 2 cursos matriculados, eso es lo mínimo. Primero manejábamos 16 créditos. Luego pasamos a 14, luego a 12 y ya estamos hablando de solo 2 cursos. Es como lo más mínimo que se ha hecho, entonces digamos que eso no interfiere en que la pasantía sea de 7 o de 12. Igual con el tema del promedio. El tema del promedio se vino bajando de 3,8 a 3,7 y a 3,5. Ya estamos en 3,5, estamos en el límite. Entonces, no tampoco interfiere con la duración de la pasantía. Y en cuanto a las actividades de obligatorio cumplimiento, tampoco les voy a decir por qué. El curso de la Agenda de Formación en Cultura Científica se oferta desde la Vicerrectoría bimensualmente. Yo durante esos 7 meses tengo la oportunidad de mirar qué curso hago. No solo presencial, sino también virtual, porque tenemos 2 cursos virtuales perdón, que son autogestionables, que son fáciles de realizar, que equivalen inclusive a 30 horas y lo mínimo que se pide son 18. Entonces es una actividad fácil de cumplir, independiente de que mi pasantía dure 7 o 12 meses. Y lo mismo con la actividad de apropiación y de difusión. Se escoge una de las dos. Primero se hacían las dos, ya se escoge una de las dos. Y hay muchísimos escenarios
que son fáciles de cumplir, como por ejemplo, digamos que en apropiación social del conocimiento se oferta desde la vicerrectoría la asistencia a un taller teórico práctico, ya queda cumplida la actividad. O ustedes buscan su propio escenario con el grupo, con el tutor y deciden que van a ir a una JAL, a una secretaría, a una comuna o a un colegio y van a compartir su experiencia como jóvenes investigadores con los niños o con esa población. Entonces, eso es algo que también se puede hacer en ese tiempo, sea con 7 o con 12 meses. Lo mismo con la difusión. Si en la difusión alcanzamos a estar en el ESI, que es lo más probable, porque si vamos a arrancar en octubre y nuestras pasantías van a durar 7 meses, lo más probable es que alcancemos todos a asistir al ESI, que es el encuentro de semilleros y jóvenes investigadores que se realiza a inicios del año. Entonces, en el 2026, a inicios del año, vamos a poder participar de ese encuentro y eso nos vale por difusión. En el caso de que no podamos participar, está también los clubes de revista, están los seminarios frecuentes de los grupos, entonces ustedes pueden organizar con su tutor y el grupo la manera de cumplir con esa actividad de difusión. Entonces, miren que no es, digamos que los requisitos para ser JI y las actividades de obligatorio cumplimiento no van a interferir con la duración de la pasantía, sea de 7 o de 12 meses. Diana, y esas actividades se pueden hacer en cualquier momento de la pasantía. Claro, lo ideal es que cuando se les aprueben los cupos, cada grupo, cada tutor se siente con el estudiante que seleccione, le entregue el plan de trabajo que se le aprobó en el CIU y con él establezca un cronograma de actividades. De hecho, en el CIU ustedes colocan esas actividades en forma de cronograma. Entonces, ustedes se pueden sentar con el estudiante y pactar con él en qué mes van a hacer qué actividad. Y a medida que él les va entregando los resultados de esa actividad, y les va cumpliendo con la actividad obligatoria de formación o de difusión o apropiación, entonces ustedes van haciendo el reporte de pago. Quien nos dice, solo se asignará un solo cupo por grupo y la duración será de 7 meses. Si hay grupos que no se presentan, no se asignarán las plazas adicionales. Lo que se hará es usar el tiempo de las plazas que no se asignen para aumentar el tiempo de las plazas que se van a entregar. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, lo que se va a hacer es a incrementar la duración de la pasantía dependiendo del número de grupos que se postulen al 19 de mayo. Bueno, Steven nos pide que si le puede recordar las actividades obligatorias. Hacer un curso de la Agenda de Formación en Cultura Científica. Esa agenda se publica bimensualmente e incluye cursos virtuales. Y escoger entre difusión y apropiación social del conocimiento. Difusión es la presentación de resultados o de su experiencia en investigación ante un público académico, como los clubes de revista, los seminarios frecuentes de los grupos, el encuentro de semilleros y jóvenes investigadores, las jornadas de investigación, etcétera. Y apropiación sería más no dirigido a público académico, sino a la comunidad, porque es una actividad de impacto social. De todas formas, recordemos que en el anexo de los términos de referencia está la tablita donde se desglosa y se detalla cada una de las actividades. Mire, nos preguntan si se puede considerar una tutoría entre dos profesores y si el recurso es propio, se podría hacer por un menor valor. Bueno, con recursos propios, ustedes van a poder hacer en cualquier momento del año un convenio de joven investigador, siguiendo los mismos lineamientos de los términos de referencia, pero por mínimo 6 meses, máximo 12. Pero el tutor solo puede ser una persona, tanto en esos que se financian con recursos de proyectos como en la convocatoria. Los grupos que se prenden a la convocatoria solo pueden postular una persona como tutor. Solo uno puede ser el tutor del estudiante. Bueno, Dani, ya, eh, si quieres damos pasos a unas 2 o 3 más porque sí, ya vamos cerrando. si quieres, Juan José, puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. Juan Yo José, tú no que tienes la escucho. mano levantada.
Dale, ya puedes Y activar el tu micrófono. micrófono. Sigue apagado el micrófono, Juan José. Se activó un segundito. Bueno, entonces, Wilson Cañón, puedes habilitar tu micrófono. Profe, tienes apagado el micrófono. Ya. Hola, buenas Hola. tardes. Wilson, Buenas el tardes. jefe del Centro de Investigación de la Facultad de Enfermería. Muchas gracias, Diana, muy claro todo. Bueno, aquí al interior los grupos tenían como la duda de los cambios que usted colocó en la presentación, pero después de que ustedes publiquen los resultados de acuerdo a las cartas de intención, una duda que me dijo un coordinador es si la persona que hacía la solicitud en plataforma era el coordinador del grupo o el tutor o cualquiera de los dos, o el tutor que defina el grupo. Gracias. Bueno, la recomendación, profe, es que el tutor sea el que ingrese la información en el CIU. Es mejor que sea el tutor porque él ya queda como responsable del cupo y es quien va a poder seguir interactuando con nosotros en el aplicativo. En cambio, si la sube el coordinador de grupo, les va a tocar estar a toda hora como en contacto de usted, el coordinador es el que digita en el CIU la información, pero la información la tiene el tutor, entonces... La verdad, para comodidad de ustedes, es mejor que el tutor que seleccionen en el grupo sea el que ingrese toda la información con su usuario y su clave en el CIU. Bueno, y tenemos una última mano levantada que es Andrés Yepes. Andrés, ya puedes habilitar tu micrófono. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, Hola, ¿cómo está? Bueno, no, muchísimas gracias, Diana. De verdad que no, todo muy claro y te agradezco por el tiempo que te has tomado también en resolver estas pequeñas inquietudes, ¿cierto? Realmente, pues no, voy a ser muy corto en la pregunta y es, bueno, yo entiendo que acabas de decir que el tutor claramente, pues, al final va a ingresar todos los datos en el CIU, eso está bien, listo, pero la carta de intención, ahorita que se va a mandar a este correo que mandaron, ¿esa la envía el coordinador del grupo o la puede enviar el tutor? Es que la carta debe venir firmada por el coordinador del Sí, grupo. no, no, sí, pero digo, Pero debe ¿quién ir la envía? desde el Ah, no. correo exacto. Sí, tranquilo. Sí, o sea, nosotros digamos que no nos interesa si el correo lo manda el coordinador o lo manda el tutor. O sea, de donde provenga el correo, no. Lo que nos interesa es la carta que llegue firmada por el coordinador. Ok, sí, se cortó por un momento, ¿aló? ¿Sí? ¿Me ¿Sí me escuchan ahí? explico? Es se que te Profe. se escuchó más o cortó. menos, Diana, hasta que lo que Sí, me necesitas es alcanzó a la escuchar. carta. Ah, ok. Profe, entonces yo lo repito, lo que nos interesa es que la carta llegue firmada por el coordinador de grupo, independiente de que venga desde el correo del tutor, de la secretaria, del centro, del coordinador. Lo que nos interesa es ver esa carta firmada por el coordinador de grupo. ¿Esa carta debe ir firmada con cédula o solo con la firma y digamos la facultad a la que pertenece y eso? No, simplemente la firma el profesor, pues Ah, coloca listo. el nombre de él y firma. Pero lo Listo, importante es vale, el sí. contenido, que nos indique el nombre del grupo, el código de MinCiencias y el nombre y cédula del tutor. Vale, súper Diana, bien. Muchísimas gracias, muy amables. Pueden Diana, cerrar. y esa firma puede ser Listo, digital. profe, con gusto. Sí, puede ser una firma digital, no hay ningún inconveniente. No tenemos más preguntas, lo único que nos quedaría pendiente es que Juan José levantó la mano, pero no habilitó el micrófono. No sé, Juan José, si quieres volver a intentar habilitar tu micrófono para que respondamos tu pregunta.
Bueno, les recordamos entonces que en el transcurso de la otra semana, donde está toda la información de la convocatoria, van a encontrar la grabación de esta sesión y el listado de los grupos activos en la universidad. ¿Qué se me escapa, Diana? No, yo diría que reforzar en que recuerden el plazo, 19 de mayo a las 4 de la tarde. Hasta ahí se recibe el correo, la carta de intención. Importantísimo, debe llegar al correo de apoyo.vin@udea.edu.co. No puede llegar a otro correo. Ah, es que yo lo mandé al de Gloria, al del asistente, al de Lina. No, al de apoyo.vin. Solo lo que recibamos en ese correo es lo que vamos a tener en cuenta hasta el 19 de mayo a las 4 de la tarde. Listo, yo ahí en el chat les acabo de dejar el correo. A todos, Muchas muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. Cualquier duda se pueden atender por el correo de Diana. Y recuerden que en el portal encuentran toda la información. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniela. Chao, feliz tarde a ti. Feliz tarde.